Entre Mentores DLC es un podcast original de Efraín Mendicuti en exclusiva para Podimo. ¿Estás preocupado porque no terminas de entender el impacto de la integración de AI o inteligencia artificial en tu carrera, en tu trabajo, en tu vida, en tu organización? ¿Piensas que el mundo está cambiando y no sabes qué viene? ¿Te preguntas si Terminator y Skynet van a acabar con el mundo o si vamos a tener un mayordomo como Bicentennial Man acompañándonos? ¿Quieres conocer un punto de vista auténtico, práctico, sobre los cambios que estamos enfrentando? Entonces este episodio es para ti. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este espacio para aprender de algunos de los más destacados líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura, sus mejores prácticas y recomendaciones para hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Y esto es Entre Mentores DLC. ¿No terminamos de transformar en lo digital nuestras organizaciones? ¿No terminamos de transformar la forma de hacer negocios y el impacto que la tecnología tiene? Y pareciera que todos los días tenemos que correr todavía más y más rápido. Estudiamos un tema y de repente tenemos que olvidarlo para aprender el que sigue. Y en momentos así podemos encontrar miles y miles de voces pretendiendo explicar lo que no entienden. Pero en medio de esa confusión de tantas y tantas voces, de tanto ruido, si tenemos suerte, como fue mi caso el día de ayer, un día antes de grabar este episodio, nos encontramos una voz como la de mi invitado el día de hoy, que sí hace sentido y que como pocas personas logran darte una visión mucho más clara, no solo de lo que está pasando, sino de lo que podemos hacer hacia adelante. Futurista, antropólogo cyborg, provocador de pensamiento crítico y traductor de tendencias. Acompáñenme a aprender del autor de The Field Guide to Digital Fluency y CEO de COSIT, el extraordinario MJ Petroni. MJ, qué gusto tenerte en Entre Mentores DLC. Pues un placer, gracias. Gracias a ti por tu generosidad y tu flexibilidad, porque además déjenme contarles que a MJ lo conocí apenas ayer, viendo una conferencia extraordinaria que compartió precisamente sobre los principios éticos de la integración de AI en nuestra vida, en lo laboral, en lo profesional y en las organizaciones, tema que vamos a discutir en un momento más. Pero yo hace mucho, desde que mi hija es pequeña, le digo a mi hija, una lección que he aprendido es: lo mejor que podemos hacer en la vida es aprender a levantar la mano y preguntar. Y eso fue lo que hice ayer. Y me acerqué con MJ. Le dije: MJ, ¿cómo estás? Soy Efraín. I'm not crazy. No estoy loco. Quiero invitarte a mi podcast. Quiero platicar contigo y aprender más de todo lo que nos estás compartiendo. Y de eso se trata este episodio. Así es que, MJ, ¿qué te parece si empezamos desde el principio y nos platicas quién es MJ Petroni? Pues gracias. Soy un antropólogo cyborg. ¿Y qué es un cyborg? Okay, un pop quiz para ti. ¿Qué es la diferencia entre un cyborg, un roboto y un android? Uno sale en Terminator, otro sale en... No sé, cuéntame. Decimos que un roboto es algo mecánico que se hace algo de tarea humana. Por supuesto, lo que hemos visto en la revolución industrial, haciendo coches o algo así. Un android es como C-3PO en Star Wars. Parece humano, pero es totalmente mecánico. Y por eso lo que tenemos hoy con ChatGPT parece humano más o menos, se pasa al test de Turing o lo que sea, pero es en realidad totalmente mecánico. Pero un cyborg es una mezcla de máquina y humano, o orgánico e inorgánico. Eso es importante para nosotros porque estamos en muchas de las empresas pensando que podemos manejar la cosa de tecnología como es una herramienta que podemos dejar en el escritorio al fin del día. Pero la realidad es que no pudiera llegar acá sin mi celular. Es más como un parte de yo mismo que separado. Y eso es la base de ser un antropólogo cyborg, es pensar en nuestra conexión con tecnología, no solamente cómo hacemos esa tecnología como herramientas, pero cómo está cambiándonos como un co-creador que hemos hecho, pero que está cambiándonos también.
Ok, guau. ¿Y cómo empiezas a recorrer ese camino? ¿Cómo una persona se transforma en un antropólogo cyborg? Lo que hago es yo trabajo con compañías y especialmente líderes para aumentar su nivel de fluidez de IA y digital. Es decir, que estoy haciendo cambio de mentalidades, mindset change management. No estoy haciendo consultación o I'm not Accenture or something like that. Y no estoy vendiendo tecnología, no estoy haciendo entrenamiento o educación técnico. Estamos haciendo algo de cambio de mentalidad. Y por eso, en ese ejemplo de Thomson Reuters que di, había una transformación digital de millones y millones y millones de dólares con un Chief Data Officer y otras cosas, nuevas capacidades de datos y de desarrollo ágil y todo. Pero nuestra parte estaba dar contexto y espacio para las voces de toda la compañía, de entenderlo, preguntar, provocar nuevas conversaciones. Y eso es lo que hago. Y de esa perspectiva, yo estoy adentro de la compañía y afuera. Yo puedo traer una perspectiva diferente. En otro, como semáforo o lo que sea, relajar al punto de ser queer, las personas queer de la comunidad LGBTQ estamos diciendo que, o pensando en que estamos adentro y afuera. Siempre at home o nunca estamos at home. Es decir, que por nuestra experiencia, por la mayoría de nosotros que he tenido una brecha entre la conexión con nuestra familia de origen, Ajá. tenemos la experiencia de estar adentro de la familia y después afuera y ver Ok. nosotros como algo adentro de ese, que se puede ver las reglas más fáciles y las asunciones más fáciles que otros. Y es decir, que muchas veces tenemos que tener a alguien de afuera de nuestra compañía, afuera del contexto, para dar una provocación al contexto. Claro. And that's where I come from in this context. Wow, y qué importante poder tener esa visión desde fuera, porque si no nos quedamos haciendo exactamente lo mismo, con los mismos vicios. Me gustó. Gracias por compartir eso. En algún punto también yo creo que tenemos que hablar sobre una charla que hago, que es queering technology. Es decir, que to queer something es un verbo, no solamente un sustantivo. Es decir, que preguntar por las fundaciones y las assumptions, Suposiciones. suposiciones de una cosa para tomar el inconsciente al consciente es la misma que se haga la comunidad queer cuando estamos enfrentando algo. ¿Qué podemos hacer para queer fashion, para queer música o lo que sea? Es lo mismo que hagan los innovadores. Estamos diciendo que, why are we doing it this way? Why is this important? Why do we have to do it? To queer something is also to unlearn. And to innovate is also to unlearn. And then to pick and choose the pieces that fit for us, that we want to keep, and then leave the rest behind that no longer serve. And so I think this is a big part of how I got to doing what I do now. Me encanta y gracias por compartir eso. Bueno, la cosa es que yo era un fan de Star Wars, o no Star Wars, Star Trek, cuando yo era un niño, y siempre estaba haciendo como investigaciones de las tensiones éticas, el Prime Directive de no cambiar las cosas si estás más avanzada tecnológicamente, los asuntos de diversidad, equidad, inclusión, pero en términos de ciencia o science fiction. Y para mí fue un interés de cómo podemos usar tecnología, pero mis padres estaban personas de servicio. Uno era yo no sé, como facilitador de cosas de prevención de desastres naturales, y mi otro padre estaba como un jefe de las cosas en un power plant nuclear. Y, y también mi mamá era doctora, quiropráctica, pero totalmente integrado con lo que se necesita sus pacientes. Y por eso siempre nos estaban diciendo que
Mira, está bien que hay tecnología y que tiene interés en eso o en coches o lo que sea fue mi interés, pero ¿qué vas a hacer con ese interés para mejorar el mundo? Y Me encanta. eso es el propósito mío, es esa mezcla de personas y tecnología. Y mi fascinación con science fiction llegó finalmente cuando estaba en la universidad y descubrí ese field of cyborg anthropology y empecé allá. Wow. Oye, tengo que hacer un paréntesis y preguntar. Claro, ¿William Shatner o Patrick Stewart? Patrick Stewart. Ok. Muy bien. Solamente es Picard. porque por el tiempo, pero también Patrick Stewart haciendo como Captain Picard, estaba una persona muy enfocado en ser juicio o to be just Ajá. y pensar Ser justo. críticamente Ajá. y ver el largo plazo, eso. Fue muy interesante para mí. Shatner estaba un poco más cowboy, que Era está más cowboy, bien, más action pero hero. la cosa es Ajá. que creo que tenemos muchos action heroes o cowboys, pero necesitamos más personas Mm. diplomáticas y pensando en nuestra interconexión global. Me encanta. Me encanta And that's the end of what I'll say politically today. me encanta y creo que sí necesitamos en el mundo más Picards. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Muy bien. Oye, vamos entrando un poco al tema de inteligencia artificial. Y lo que decía en la intro, hay muchas voces hablando de inteligencia artificial. Ujú, Y te encuentras a muchas personas que incluso hoy se atreven a dar cursos de cómo utilizar ChatGPT como si fuera la solución a todo. a todo en el mundo, Ujú. ¿no? Y venden humos y espejitos. Sí, Eh, sí. hay mucho de eso, pero de verdad hay pocas personas que pueden hablar del impacto real estudiado, como lo has hecho Mm, tú durante años. ujú, Entonces, vámonos, si quieres, de lo general a lo particular y empecemos con las personas en general. Hay muchas personas que piensan o hablan de AI como algo que viene ujú, en los siguientes, dice Mo Gaudat, en los siguientes 30 años. ujú, Y no, llevan 70 años ujú. trabajando Sí, con sí. este desarrollo. ¿Qué es lo que las personas no se están dando cuenta que ya es AI en sus vidas? Pues yo creo que una de las cosas más importantes para mí es fluidez en IA. Y yo trabajo en fluidez digital y fluidez en IA. Y la razón es que si no entendemos las partes diferentes de IA, no podemos tomar decisiones informadas. Es decir, que hay cuatro cosas que mezclan que nosotros estamos diciendo cuáles son IA y un otro que es un poco más como ficción de ciencias. ¿Cómo how do we say Ajá, science ciencia fiction? ficción. Ajá, Ciencia ficción. ciencia ficción. Los cuatro tipos que digo, para simplificarlo, porque hay muchas maneras que decirlo, pero hay automatización básica. Ujú. Algunas veces se llama como sistemas de expertos, pero es el opuesto de experto. Es como dejar uno de esos libros y leerlo y decirlo a otra persona. Y esos decision trees, if this, then that, que tenemos en los chatbots Ajá. simples, automatización básica. Y analítica como Predictive Analytics, Machine Learning, todas las cosas de esos 10, 20 años pasados son importantes. Y de esto llegó como Natural Language Processing, Natural Language Generation, etcétera, que estábamos, que fue el base de muchas de las cosas que estamos haciendo con IA generativa. Pero la diferencia es que IA analítica está a buscar por los hechos, the facts Ujú, los adentro hechos. y hacer predicciones, pero IA generativa es como hacer batidos. Es like, you're putting un poco de todo y estamos haciendo ese batido. Y finalmente tenemos hoy ese hype de IA agentiva y Ajá. agentes, cuales no Ajá. son, en mi definición, lo mismo. Agentes son algo un poco delgado y tenemos como IA agentiva, que es la mentalidad de conectar todos esos sistemas, hacer orquestación y también tomar decisiones con algún parte de o algún miedo ¿De um, autonomía? sí, gracias. Y eso es importante para mí porque cuando estamos hablando de IA, personas que no tienen a lo menos ese nivel de fluidez en IA, no pueden entender la diferencia entre algo analítico que está ayudando a Google tomarse o darse un buen
resultado de una búsqueda, en vez de hacer algo con IA generativa que está haciendo alucinaciones y que es la feitura de ese sistema. Y por eso, cuando tenemos más fluidez en esos 4 tipos y los límites y aplicaciones, podemos decir que, estamos en una ruta de IA que hemos tenido por casi 100 años, desde Turing y otros. Y eso es la respuesta larga, pero importante, es que para nosotros tenemos que tener fluidez en IA antes de decir que cuando empezó IA. Ok. Oye, y ahora que me gustó la analogía del batido, donde estás pasando pues, ciertos modelos, pero además otros criterios. En ese batido pueden entrar muchos biases. Sí. Y el otro día, en la mesa de discusión ayer, después de tu conferencia, en el ejercicio de esta, con estos breakout sessions que hicimos con el C-Level Session. Sí, por contexto, estábamos en IAB México haciendo una presentación y después discusión muy, muy apasionante desde qué es el punto de IA, pero también cuál es nuestro manifiesto de IA y valores. Por eso había muchas preguntas. Hubo muchas preguntas y en las mesas de discusión platicábamos y le compartía yo al grupo con el que me tocó compartir que yo hice en un día una prueba muy sencilla, kitchen test, my own, donde le pregunté a Gemini un dato, ni siquiera me acuerdo el query exacto que hice, o el prompt. Y luego le pregunté a ChatGPT el mismo prompt. Y el resultado fue muy distinto entre uno y otro. No 180 grados distinto, pero sí tuvo una buena separación. ¿Y cuándo lo hizo? Eso lo habré hecho hace unos 2 o 3 meses. Ok. Pero lo que más me llamó la atención, más allá de la diferencia entre el resultado de ChatGPT y Gemini, es que después hice un search query normal en Google y me arrojó prácticamente el mismo resultado que Gemini. Y entonces ahí es donde entro yo con, ¿y los biases? ¿Cómo se forma todo eso? ¿Y cómo estamos alterando ese batido? Pues hay unas maneras diferentes que entender IA generativa. IA generativa en general es como un sistema impresionante y impresionista. Es decir, que es un sistema que está haciendo un batido de todos esos tipos de información y está entrenado por reinforcement learning, que es decir que preguntas algo, si a ti te gusta esta respuesta, el sistema va a hacer más de eso. Y por eso, nuestro reinforcement learning es exactamente nuestros biases. Pero también sistemas como OpenAI y otros tienen controles y auditación y lo que sea que están para arreglar esos biases y ver algunos tipos de esos biases. Pero todo, al fin de día, el sistema generativa o puramente generativa está haciendo como, por ejemplo, si tienes estudiante de cine y ese estudiante ha visto como 1,000 películas y preguntas a ese estudiante espontáneamente ¿qué es un plot bien para una comedia romántica? No va a decir que en ese minuto de esa película y hacer como fotocopias. Está haciendo un síntesis de su impresión. Y eso es como está trabajando un sistema puramente generativo. En realidad, cuando estamos hablando a IA de Gemini o ChatGPT o lo que sea, ahora está multimodal. Está haciendo un poco de search de hechos y también generación de resultados como un síntesis y una mezcla de los dos. Y se pueden preguntar de ChatGPT 3 cosas o una cosa 3 veces y 3 maneras. Decir que, mira, necesito que traduzcas esto o que busques por ese hecho o lo que sea. Y va a hacer algo muy como formulario. Pero si estás preguntando de decirme algo en español sobre esos temas de IA, va a hacerlo como un síntesis. Y por eso, si no entendemos las diferencias entre los sistemas, no podemos ver
y pasar por pensamiento crítico es si estamos preguntando del sistema correcto. Me encanta, me encanta. Definitivamente todo está en la manera en la que usamos las herramientas que tenemos. Sí, necesitamos tener ese pensamiento computacional para entender cómo traducir lo que necesitamos hacer por por el lente de pensamiento crítico, pero también para descomponerlo para la máquina puede entender las partes diferentes que necesitamos hacer de calculación o de traducción o síntesis, cuáles son partes diferentes. Muy bien, me encanta, me encanta. Muchas gracias. Déjame cambiar un poco Sí, claro. el sentido de la conversación. Esto estábamos hablando desde el punto de vista personal. Mm, Pero ahora, una de las misiones, o mejor dicho, trabajos más importantes que se están haciendo del lado de las organizaciones, es entender cómo podemos utilizar, cómo podemos integrar mejor las herramientas que inteligencia artificial nos están proveyendo para poder potencializar nuestro trabajo, maximizar nuestros resultados. Y son procesos larguísimos, ujú. es algo nuevo, ¿no? Hay mucha gente que pues estamos tratando de entender, aprender cómo hacerlo. Sí, sí. Dentro de todo esto, me parece que hay riesgos en la Claro. manera en la que hagamos las cosas, en la manera en la que tomemos las decisiones de lo que queremos hacer. Me parece que ahí está el core. Uno de los pasajes que me gusta mucho de Scary Smart de Mo Mm, es de Mo Gaudat, este pasaje que comparte en su libro y dice, imagina que estamos me parece que dice 2050, ujú, y estamos en una fogata, en un bonfire en medio del bosque, ujú, todos platicando ujú, sobre el impacto que AI ha tenido en nuestras vidas. mm, Y dice, hay dos escenarios. mm, Escenario 1, estamos ahí porque nos estamos escondiendo de Terminator. Escenario 2, estamos ahí porque podemos darnos el tiempo ahora de compartir todo lo positivo que ha sucedido gracias a estos cambios que nos han permitido solucionar muchos de los problemas globales que se tienen. ujú, Y ahora podemos ser mucho más, podemos conducir nuestra vida de una manera mucho más positiva. mm. Yo elijo ese camino. A mí ese es el escenario que a mí me gusta, ¿no? La Claro. utopía. Ujú, A mí también me gustaba Star Trek, entonces me gusta la utopía. Eh, pero creo que mucho de eso está en la decisión, en las mm, decisiones que tomemos hoy día, en el uso ético sí. que le demos a la tecnología y a AI. Platícanos un poco sobre este manifiesto que se está trabajando de un AI ético, el trabajo que está haciendo con la IAB y con otras organizaciones Ujú, que está haciendo, no nada más aquí en México, por si entendí bien, en Sudáfrica ujú, y en otros lugares también, por ujú. supuesto en California y en otros lugares. Sí. Yo creo que antes de tocar en los temas del manifiesto, decimos que es importante ver nuestros modelos y incentivos. Y es decir, que en capitalismo, el capitalismo puro es diciendo que tenemos que buscar por los profitos, especialmente de corto plazo, rápido, tomar control, centralizar, todas esas cosas de business school. Mira, Ujú. pero la cosa es que tenemos que pensar en equidad como es una cosa de valores, pero también de valor. Es decir, que si no tenemos algún tipo de equidad y ayuda a las personas que no tienen tanto, al fin del día, capitalismo puro va a llegar al punto en que no hay clientes. Claro, claro. Y por eso decir todas esas cosas de cómo va a ir, ya es una pregunta finalmente de capitalismo. Y si podemos moderarnos a hacer algo que es una mezcla de lo que es el derecho, la correcta de Ujú, valores ujú. y también que está creciendo valor. Y tenemos que tomar una balanza. Y la cosa es que publicly traded companies y otros no tienen incentivos. En realidad tienen incentivos para muchas Claro. personas. Legalmente en los Estados Unidos, si están en el board de una compañía, tiene que maximizar hacerlo más para los investors. Y de vez en cuando hay una tensión. Y por eso decimos, tenemos que tomar principios de decisión
que hay cuáles son una reconciliación de objetivos en competencia. Ujú. Y una de las cosas de digital y de la era de IA, que es magia y también que necesita que estamos haciendo no solamente aprendizaje, pero desaprendizaje, es que hay algunas cosas en competencia, pero no en realidad están en competencia. Por ejemplo, profito y propósito. Y es decir, que podemos reconciliar profito y propósito, o ser local y ser global, y esos tipos de valores en tensión, si tenemos una vista de largo plazo. Voy a decir que para nosotros tenemos ese manifiesto de IA proposed, Ajá, um, propuesto. propuesto como algo que se puede ser un catalizador de nuevo pensamiento y una integración de lo que es en realidad lo más sostenible para el profito y el propósito a la misma vez. Y por eso voy a pasar por un momentito si tiene preguntas, Por pero favor. yo voy a describir un poco más de ese manifiesto. Me encanta. Adelante, por favor, compártenos, Ok. compártenos el manifiesto y me parece, yo ayer que lo escuché y lo vi y te escuché explicarlo y compartirlo, me pareció maravilloso y que deja un claro sentido de propósito para todos. Después de ver el manifiesto, hablamos un poco también del Sí. sentido de propósito, pero este está formidable, así es que sin duda pongan atención. Si tienen lápiz, papel a la mano, sáquenlo, apúntenlo, porque de verdad esto que nos va a compartir en este momento MJ va a ser una enorme diferencia para todos. Pues gracias. Y voy a decir que una de las cosas para nosotros es qué es el propósito de un manifiesto. Y voy a compartir también un enlace que se puede ver y compartir. El propósito de un manifiesto tiene como 3 partes. Para marcar un rumbo, algo direccional, en vez de tener destinos fijos, porque no podemos ver los destinos, no tenemos el mapa completo. De acuerdo. Y por eso también tenemos que unificarnos por un propósito compartido, que es más grande que profito, que se incluye cosas como profito, pero es más grande de eso. Es el propósito que quieres ver en su headstone cuando mueres. Y también es decir que tenemos que establecer principios accionables que guían la toma de decisiones en lugares en que no podemos ver toda la información. Y por eso es diferente que reglas o ley o algo que está intentando que prever todas las posibilidades perfectas. Eso es una regulación, eso es una regla, eso es un sistema fijo de decision tree y no podemos hacerlo en ese tiempo tan caótico. Y por eso, cuando estaban haciendo ese manifiesto para el desarrollo ágil de software hace como 20 años, 25 años casi, estamos diciendo que hay algunas cosas que estaban en tensión. Por ejemplo, individuos y interacciones son más importantes que procesos y herramientas. No es decir que no tenemos que tener procesos y herramientas, pero para hacer algo ágil tenía que priorizar. Y hay otros software que funcionan más que documentación exhaustiva, colaboración con el cliente más que negociación contractual y responder al cambio más que seguir un plan. Esos principios estaban algo que pudiera traer a su contexto y adaptar. Y ha cambiado el mundo de presentar como software ágil cuando está el correcto. Hay otros lugares en que tenemos que hacer la otra cosa de waterfall o lo que sea. Pero estaban generativa, no de IA generativa, pero estaba generativa en que está diciendo, por favor, haces eso en vez de hacer eso, en vez de ser algo muy restrictivo. Ok. Y por eso nosotros estamos diciendo que en ese momento tenemos un contexto en que entramos en la era de IA, que está un tiempo en que la inteligencia artificial ofrece algunas de las mayores oportunidades y riesgos para nuestra industria y sociedad que jamás hayamos visto. Y por eso, de ciencia ficción, pero ahora. Y es decir, ese contexto es importante también decir que junto con la IA podemos resolver problemas aparentemente insolubles y generar valor exponencial.
Y si paramos por un momentito, es decir que con IA no es solamente para ahorrar dinero, está para hacer algo que estaba imposible antes. Ujú. Es decir, que podemos resolver problemas de educación, no solamente ahorrar de dinero en educación. Claro. Y eso es algo importante. El incremental de educación está como hacer más lecciones o como grade more papers o algo Ajá, así. ajá. La exponencial es decir que cualquier persona que tiene acceso al celular y un poco de airtime puede tener su propio tutor. Claro. Incremental en vez de Qué gran exponencial. diferencia. Me encanta. Ujú. Me encanta. Y la otra cosa de contexto es, no es posible prever el futuro, pero la inacción no es una opción. Y por eso, cuando entramos en ese manifiesto, hay 4 tensiones que he visto, cuáles son importantes, y por favor, interrúmpeme si quieres Claro, preguntar. Para marcar un rumbo, hemos establecido prioridades entre estos objetivos en competencia. 1, aumento más que automatización. Es decir, Ok. que combinar humanos y máquinas en lugar de reemplazar personas es muy importante. Y Y hace toda la diferencia, ¿eh? Me sí, encanta. sí. Cuando escuché eso ayer, claro, hace toda la diferencia. Y creo que entre más personas, más líderes, más organizaciones adoptemos ese principio en particular, que es aumentar a la Ujú, capacidad de las personas y no reemplazar a las personas, ujú. vamos a hacer una diferencia tremendamente positiva en la vida de la gente. Y Gabriel Richaud, que está el director ejecutivo de IAB, me dijo que una de mis diapositivas más favoritos para él, que se usa ahora, es en lugar de sustituir a los humanos, empodera a los humanos a ser más humanos. Me encanta. Pero también hay algo de empresa y de optimización que es importante. Es más fácil muchas veces aumentar una persona que reinventar algo totalmente para automatizarlo. Claro. Y por eso todas esas personas, vamos a cortar nuestros empleos, lo que sea, es estúpido. No, I'm not going to cut words or mince words around it. It's stupid because, yes, there are some things you can cut. You can do a better job of spell checking or grammar checking. But if you really look at what you're trying to accomplish for your customers and your OKRs, focus on the OKRs, the objectives and key results that really move the needle, and they're never about optimizing the system. They're about creating value for people. Sí, es Y por cierto. eso es decir que muchas veces, si quieres un quick win, aumenta a las personas en vez de intentar que reemplazar personas. Y si vaya a la próxima, talento más que tecnología. Los dos son importantes, pero si Total. tiene que priorizar, invertir en fluidez en IA y pensamiento crítico antes de adquirir más software. Lo siento si tiene vendor sponsors. No, pero fíjate que no tenemos, pero además es un punto muy importante porque eh, al igual que tú, parte de mi trabajo en el pasado ha sido acompañar empresas en estos procesos de transformación Ujú, digital y que, sobre todo a nivel cultural y orientado a las personas. Y entonces me he encontrado en momentos trabajando con distintas empresas que dicen queremos transformarnos digitalmente. ujú. Y lo que piensan que es la transformación digital en la cultura de la organización, subrayo, en la cultura de la organización, vamos a adquirir este equipo, este software, este Ujú, hardware, y claro, esas son herramientas importantes, pero eso no es lo que los va a transformar. ujú, Esa transformación, y hay que subrayarlo, se da aquí adentro, no con la máquina nada más. ujú. Es decir, que si estás adquiriendo más software, el problema muchas veces es que ahora tenemos la herramienta quizás exponencial, pero el pensamiento incremental. Ujú. Y si tienes pensamiento muy exponencial de todas esas posibilidades, pero nada en que se puede practicar sin Claro, herramientas, no se pueden hacer mucho tampoco. de acuerdo. Si necesita tener las herramientas y el pensamiento exponencial. Ujú. Y se vaya a la próxima, que ética más que economía. Es decir, que tenemos que garantizar el uso de IA es justo y explicable antes de buscar ahorros inmediatos. Y no es algo de valores, solamente es de valor. Es decir, que si estás quemando los puentes o las conexiones con sus clientes,
si estás quemando las personas que tienen talento adentro de su compañía, si estás quemando cosas por ciberseguridad y problemas de brechas de datos o lo que sea, va a tomar un gran problema para ustedes. Y por eso es decir que tenemos que pensar en la ética, y voy a hablar un poco más de eso después. Y finalmente, eso es más para las personas en marcas y agencias y lo que sea. Voz más que volumen. Me encanta. Y es porque la creatividad y la autenticidad importan más que el contenido barato. We saw this with clickbait and blogs and all this stuff for years. The same thing is true with video and whatever else. You know, the kids already call AI art boomer clip art. Like, because it was like all on Facebook and all the boomers, you know. And es muy importante que estamos usando IA en una manera auténtica para nuestras marcas, porque las marcas inteligentes van a usar el contenido personalizado a un nivel exponencial. Uh-huh. Y las marcas que no están pensando en largo plazo van a usar IA para cortar el número de modelos en sus anuncios. Claro. Y las personas saben la diferencia. Y por eso, es decir, que tenemos que pensar en cómo hacer cosas creativas y más humanos en vez de sustituir cosas solamente para ahorrar dinero. Estoy totalmente de acuerdo. Y algo que me gusta mucho de lo que nos estás compartiendo, dijiste, sí, hay que generar valor, pero hay que hacerlo con valores. Sí, sí. I don't remember who first said that. It wasn't me, but it's really true. Pero pues sí, claro, brutalmente. Yeah. Muy bien. Y para nosotros tenemos como algunos principios de decisión que podemos tomar y son. I don't want to take over the interview, but there's they're good points I think Eso for es us lo que to jump queremos off aprender. from. Sí. Es que decir que tenemos que pensar en la soberanía de datos y IA. Y eso estará algo difícil en un mercado como México o en Latinoamérica en general, porque siempre decimos por malinchismo y todo que no tenemos las capacidades acá, no tenemos el talento o tenemos menos, algo así. Tenemos que repensar eso y desaprender esa mentalidad. Totalmente. Por muchas razones. Y una de las razones están que, mira, no es posible tener todo ese poder concentrado en un país o algunos países, pero también porque tenemos que diversificar las maneras y contextos en que estamos usando IA. Por supuesto. Uy, qué importante eso. Déjame profundizar en ese tema porque eso es súper importante. AI platicábamos ayer, es como un niño pequeño que está aprendiendo, es como nuestros hijos que están aprendiendo. Y van a aprender pues de quien los esté guiando. Y si la persona o las personas que los están guiando están ubicados en solamente una cultura, en solamente una geografía, el bias va a ser tremendo. Necesita tener la apertura con todos. Y déjame también subrayar algo rápido. Me encantó que utilizaras el término malinchismo, porque fíjense qué importante, una persona que no es de nacionalidad mexicana, pero que está entendiendo perfectamente el concepto de malinchismo. Gracias por compartir eso. Fíjate que algo que a mí me da mucho orgullo de trabajar para la empresa que trabajo actualmente, Pinterest, es que, distinto a muchas plataformas, México es un hub de ingeniería y desarrollo para el mundo. Wow. Y eso me encanta porque estando tantos años, 20 años en distintas plataformas, 30 años en la industria en general, no me había encontrado yo una plataforma. A lo mejor por ahí Microsoft en algún momento, en los 90s y principios de los 2000s, pero ver que hoy día, en el 2025, hay una plataforma que tiene en México uno de esos hubs de desarrollos para el mundo, para mí, como mexicano, es motivo de mucho orgullo. Sí, es muy importante. Es decir que, dame un momento a explicar cómo un gringo acá está hablando de esas cosas de México. Es por malinchismo, que es por eso nuestro racismo o bias internalizado. Es decir que yo puedo entenderlo porque soy de la comunidad queer. Y muchas veces estamos
tratando de navegar como homofobia internalizado. Es decir que, ok, yo entiendo cómo se puede ser. Yo tengo empatía de cómo llegó esas cosas de malinchismo. Y yo quiero hacer como una persona y una marca y lo que sea. Es decir que, mira, vamos a privilege hack. Es decir que sabemos lo que es privilegio y podemos compartirlo. Tú estás compartiendo su audiencia, yo estoy compartiendo mis palabras y perspectivas y estamos haciendo un intercambio. ¿Cómo podemos discutir y compartir privilegio en una manera más transparente? Para mí es un punto de hacer ese manifiesto de IA. Yo lo escribí, pero yo escribí debajo de Creative Commons. Es mi parte de ser catalizador, pero no es mi parte finalizarlo, adaptarlo o decir que es correcto para México. Claro. Es decir que soberanía de datos e IA es también soberanía en general. Es decir que tenemos que generar valor de IA local para la gente local y nadie va a hacerlo más que la gente local. Y también siempre que sea posible el almacenamiento y procesamiento de datos, el desarrollo de talento y lo que sea, debe ocurrir dentro de esas fronteras de la región. Sí, con intercambio a otros países, pero no con dominancia. ¿Cómo se dice? ¿Dominancia? Sí, dominancia de un otro país. De acuerdo. Especialmente ahora. De acuerdo. Y tú puedes imaginar cómo voto. Soy un ciudadano global. Muy ciudadano del mundo. Sí, soy de California, en los Estados Unidos, pero soy una persona que siento más como alguien del mundo que un país. Ok, muy bien, muy bien. Sí. Es súper importante compartirlo. Algunos otros puntos del manifiesto que tenemos y podemos discutir sobre. Adelante. También tenemos que iterar hacia valor exponencial. Es decir, que tenemos que usar la IA para ahorrar tiempo y dinero, claro, como Amazon en el principio estaba haciendo ahorro de dinero y tiempo para los clientes comprando libros. Pero estaban reinvirtiendo parte o la totalidad de sus cosas en innovación. Tenemos que hacer lo mismo. Y si estamos haciendo solamente ahorros, no estamos pensando en el futuro. Tenemos que invertirlo en innovación y evitar, esa palabra es lo malísimo para mí, comoditización. Por eso la metáfora de fluidez. Comoditización. Mercantilización, pero tú sabes. Hacer un We don't want to be commodified. Sí. Entre las agencias y marcas, especialmente en las agencias, podemos ser comoditización. But we can become commodified if we let AI be the whole thing that we do in the business, because everyone will do the same. We have to invest in something that's the next business, not just the current one. Y me encanta. Además, ese es un principio que aplica a todo en la vida de las personas, absolutamente en todo. No se trata nada más de ahorrar o de guardar o de jalar para nosotros. Se trata de seguir creando, generando, hablamos por teléfono hace rato, generando prosperidad para todos. Sí, eso es la cosa, pero también decir la verdad es que es algo personal y que se puede ser de ser greedy también para la compañía. If you're commodifying every part of your business and optimizing everything with AI until you only have 10 people left in the business, those 10 people are going to be rich but miserable. And the reason is all you do all day is make decisions when the AI doesn't know what to do. Claro. Decision fatigue. And you don't have any room to innovate because what you're really doing is managing an army of AIs. Claro. It's not really going to do the creativity. Now, we'll get into AGI, artificial general intelligence, maybe not even in this episode, but for the moment, this is what it looks like. And this brings us to the next point, which is medir lo que importa. Tenemos que aplicar la IA para generar valor real e ir más allá de costo y eficiencia y medir el impacto en creatividad, en valor para nuestros clientes, confianza de clientes y compromiso del empleado y resiliencia a largo plazo.
Es decir, que tenemos que pensar en los OKRs más importantes y no los KPIs de los sistemas que estamos optimizando. Lo mismo con digital en general. Claro, por supuesto. Qué importante mantener clara la visión a largo plazo y no mantenernos en la miopía del objetivo Sí. táctico inmediato. Ajá. ¿No? Y voy a pasar por los otros un poco más rápido porque yo sé Ajá. que quieres preguntarme algo de ciencia ficción. Pero eso es importante, esos dos, es diseñar para el contexto y la equidad. Es decir, tenemos que trascender las soluciones estándar de los Estados Unidos, de los hombres blancos, cristianos, heterosexuales y ricos, o lo que sea. Ajá, ajá. Y estoy diciéndolo como una persona blanco, tú Ajá, sabes, ajá. blanca. Pero tenemos que crear modelos auténticos, inclusivos y justos que están ayudando a muchos y que están adaptados a muchos. Y es decir que, un ejemplo, ¿conoces a Adobe Firefly? Ujú. Las featuras de IA generativa dentro de Creative Cloud. Nuestros talleres que hicimos en IAB con marcas y agencias fue muy interesante porque una de las personas, yo estaba mostrando las herramientas para que las personas pudieran Ajá. experimentar. Y una de las personas estaba, hazlo como, tell it to make queso Oaxaca. And it could not do it. It would give me queso suiza o queso brie o lo que sea con un serape o un mexicano al lado o un flag o lo que sea. Ajá. No entendió lo que estaba queso Oaxaca. Ajá. En una manera, a quien le importa mucho porque podemos describir cómo queremos hacerlo, es un asunto de prompt design, pero a la misma vez, si estás preguntando, por ejemplo, aviso a mi carrera en mercancía o mi carrera en educación a ChatGPT y el sistema es más o menos respondiendo a ti, pero por información en el batido de una vida en Silicon Valley, no va a aplicar. Será traducido, pero no será contextual. Y no es justo decir a algún joven que estaba preguntando qué necesito hacer para mi carrera, un aviso de carrera del pasado, que siempre está del pasado, y también de ese contexto incorrecto. Claro. I'm very interested to know what you're seeing as people are running into problems with the AIs here and also the models. No, me parece que ese es un tema importantísimo y que lo estamos viendo reflejado, por supuesto, en este tipo de planteamientos y de preguntas, pero que aplican lo mismo que con muchos de los puntos que nos has compartido, aplican en la vida en general, ¿no? Los planteamientos, sí. Porque son planteamientos filosóficos, son planteamientos de vida que cuando hablamos de igualdad a veces nos confundimos y pensamos que la igualdad es poner el piso parejo para todos. Sí. Y no es cierto. La igualdad es poder facilitar las oportunidades para las personas dependiendo de su condición actual. Es mucho más complejo, ¿no? Sí, eso es la diferencia entre equidad y igualdad. Equidad es decir que tenemos que asegurar que todas las personas tienen acceso. Igualdad es decir que, por ejemplo, en desarrollo profesional, que vamos a tener como un taller para nuestra compañía. Pero uno de nuestros empleos es remoto en México, otro está en la Ciudad de México y la tercera es de los Estados Unidos y uno tiene discapacidad o lo que sea. Hay una mezcla. Si diseñamos un taller para las personas que están presencial, será igual quizás si todas las personas tienen invitación, pero no tiene equidad. De acuerdo. Yo hice un proyecto con Thomson Reuters de Digital Fluency por toda su compañía. 25,000 personas, 5 continentes, 4 idiomas. Y fue en COVID. Y estaba pensando que, vamos a hacerlo dentro de COVID como solamente virtual, pero después vamos a cambiarlo. Pero hicimos por el diseño que íbamos a hacerlo como totalmente virtual para que estaba equitable. Ajá.
porque las personas en los call centers de India estaban llegando a las mismas citas, reuniones, webinars y lo que sea del CEO. Eso es parte de equidad. Traducción, parte de equidad. Inclusión de personas que tienen personas como diseño de personas diferentes, parte de equidad. Claro. Y poner las voces de muchas personas, no solamente ese gringo, es importante también. Me encanta que toques eso. Y si tienes algún otro punto sobre el manifiesto. Muy rápido, pero las personas pueden leerlos, pero uno de los más importantes también es que tenemos que minimizar los impactos ecológicos de IA. Y es su propio episodio, pero lo más fácil para decir es que tenemos que utilizar la IA de forma eficiente y priorizar sistemas limpios con bajo consumo de energía y de agua. Especialmente dentro del contexto de Ciudad de México, que estaba un internal sea, un lago, pero no, un mar interno, que estaba convertido por colonización a esa ciudad que está lindo y muy interesante y también subsidiando y que tiene problemas de agua, polución, lo que sea. And we have people like Elon Musk doing their, AI work center, or their AI server farm in, I think it's in Memphis, Tennessee. And he built gas turbines because he wanted to have his own electricity source, no environmental controls, and it's in the primarily black part of town, and people are choking on the fumes. And so when you use Grok on X, and I'm calling it out, like when you use Grok on X, you're using dirty AI. ¿Estás usando eso? Pero una de las partes de usar sistemas limpios es también un asunto de fluidez en IA. Porque muchas de las cosas que están haciendo las personas adentro de ChatGPT, si estás preguntando, ok, ChatGPT, necesito hacer esa cosa de transformación del lenguaje o cambiar mis textos o hacer esa calculación, sure, do it in ChatGPT, but then say, is there a way to do this in a formula in Excel instead? Porque los sistemas expertos o de automatización básica se usan mucho menos que IA generativa. Claro. Y eso es también en parte de elevarnos mutuamente y compartir en igualdad de condiciones, que es también importante, que tenemos un alineamiento de cuáles reglas vamos a tomar, cuáles valores vamos a respetar dentro de nuestra industria y no trabajamos con personas que no respetan esos valores. De acuerdo. We have to do that, because if we wait for regulation, it's too late and too little. Y bueno, por ahí yo claramente no soy el experto, pero sí he podido informarme, leer, investigar al respecto y me parece que uno de los grandes retos en el mundo respecto a la regulación es quién regula qué y cómo a nivel global, y la regulación que pongan en una geografía podría ser distinta a otra, y entonces cuál es la que lleva la ventaja sobre... Es un tema muy complejo y entonces, pues lo que nos queda es la autorregulación. Yep. And I think we have to have that mix. But, you're seeing like OpenAI, when they came out, they asked to be regulated. They said, please regulate us. Not the wrong way, where you don't understand the technology, but regulate us so that everyone has to play by the same playing field. Now, we'll see what actually happens over time. But if you look back at the blog posts from Sam Altman, the CEO of OpenAI, who's part of our queer community, by the way. One of the things I really like is that he said we need to have an AI dividends fund that benefits people who are affected by AI. So some of these savings are reinvested in our professional development and lowering the amount of work we all have to do. And then he meant that at a level that was global. And then we also have to self-regulate with these things so that we don't have bad actors who are taking advantage of the system. Uf, qué importante. So the CEO of probably the most recognizable face of AI is saying this stuff before launching OpenAI or before launching ChatGPT. We should probably pay attention. Absolutely. Yeah. Definitivamente es algo en lo que tenemos que poner mucha atención y una voz que tenemos que escuchar, y veremos cómo, deberíamos de ver todos cómo podemos contribuir a ese trabajo. Nos quedan escasos minutos. Lo siento, pero no, es fascinante compartir esas cosas, pero por favor también hacen pushback su audiencia.
a ese manifiesto porque no quiero ser ese cosa de malinchismo. No, claro. Y queda la invitación abierta y vamos a poner en las notas del podcast y en todos los posteos la liga para el manifiesto para que lo puedan ver. Está bajo Creative Commons, entonces eso quiere decir que lo podemos tomar, lo podemos masajear y podemos también proponer sobre eso y tomarlo como base. Entonces, or just say it's not right for you. That's fine too. También, But just engage in the conversation. Claro, se vale decir, esa no me gustó. And I'm not the first person to come up with this stuff. There's lots of great thought leaders out there doing these kinds of things. We just needed something for IAB that would start the conversation amongst these agencies and brands that shape so much of our culture, or at least reflect it. Absolutely. One of the things that I keep telling my teams in different organizations is that when you work in advertising and marketing, you're not only generating economic value, you're not only generating money, you are creating culture. So the responsibility that we have with the work that we do is huge. I mean, we might not be curing cancer, but we are creating culture. And maybe at some point... And you might be funding the company that is. Exactly. Or defending the one that's causing problems. Exactly. Yeah. So this was, I think it's so important if you look at like the Dove campaigns where they made a commitment to not use Photoshop on the models because it affected little girls. Or if you look at, these companies that are saying we're not going to do this. I mean, in the gay dating app world, they stopped putting race as something that you could indicate on your profile because people were filtering it. Or they said, put it on there, but you can't run a filter on it. Because they didn't want people to filter out someone they were a little uncomfortable with. We have a responsibility for this. And I think that, if we don't take that into our hands, we will understandably have people pushing back and engaging in their own revolutions around it, just like has happened with fashion and a whole bunch of other things. Absolutely. And the responsibility lies with us. Nos estamos acercando ya al final del episodio. Y una pregunta, como un science fiction fan que te quería hacer, es si llegara Doc Brown en este momento o Marty McFly con las llaves del DeLorean y te lo entregaran, ¿a qué momento de la historia te gustaría viajar? Pasado, presente, futuro, ¿y por qué? It's hard to know for sure because there's so many places you could go and have an impact. But para mí, yo creo que me gustaría llegar al punto de Apple en las 90s y Google en las 90s. Okay. Porque en un lado tenemos una compañía intentando o hacer tecnología más accesible, pero con problemas de liderazgo. Y a mí me gusta algunas cosas de Steve Jobs, pero otras cosas estaban muy mal, que estaban haciendo un sistema muy cerrado que no estaba ayudando a innovación global en algunas maneras y ayudando en otras maneras. Google, que estaban haciendo esa revolución de datos, pero sin pensar en algunos de los efectos de hacer un filter bubble. Y lo mismo con Facebook. Esos tiempos entre 96 hasta como 2006, cuando estaban tomando decisiones sobre datos, interfaz, accesibilidad y modelos de negocio que ha cambiado nuestra vida por smartphones, search, filter bubbles and social, that sort of thing. Those are the places where I would love to have been in the room, to have helped to translate, to include the right perspectives, and to get out of the way and let other people get their perspectives in too. Me encanta. Muy bien. Muchísimas gracias por esa respuesta. Y la última pregunta que te quiero hacer, y es parte de la premisa de Entre Mentores DLC, que viene de DLC, viene de lo cotidiano. Y es cómo grandes líderes como tú hacen en su día a día y en su trabajo de lo cotidiano, de la rutina diaria, algo extraordinario. Es muy fácil para mí. Hace muchos años yo hice algunos seminarios de desarrollo personal
Y una de las cosas más importantes para mí que entendí de esas cosas estaban, seas sin razones. To be unreasonable. Maybe there's a better way to translate that. Ajá, no razonable. Ajá, no razonable. Y no es decir que ser como una diva Karen o lo que sea, y yo puedo decirlo porque mi mamá tiene el nombre Karen y, Okay. y aprendí mucho de lo original. Pero es decir que ser sin razones, ser irracional. No racional, no razonable. No razonable. Es decir que no seas limitado por razones. No es decir que no tienes razón, pero es que no seas limitado por razones. ¿Por qué tengo derecho de tener acceso a esa conversación? ¿O por qué tengo que, esperar hasta el punto de que he tenido educación de 20 años para decir algo a la cultura? So to be unreasonable and to examine why we're stopping ourselves, I think is probably one of the most important things. Me encanta. Muy bien. Yeah. Te agradezco mucho, de verdad, que hayas hecho este espacio en tu agenda, en tu viaje, en esta visita a Ciudad de México. Mm-hmm. Es un privilegio tenerte aquí y poder aprender de ti. Mm-hmm. Todo mi reconocimiento por el extraordinario trabajo que estás haciendo, de verdad. Y tú también. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Fue extraordinaria la plática. Sí. Gracias también, como siempre, a Podimo por el espacio y sobre todo gracias a todos ustedes por escuchar este y todos los episodios de Entre Mentores DLC. Recuerden, todas las semanas un episodio nuevo en exclusiva por Podimo, así es que suscríbanse a Podimo y compartan este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro, convencido de que entre sus amigos, familiares y personas queridas hay muchísima gente que se puede de verdad beneficiar de las lecciones y de las recomendaciones que grandes líderes como en esta ocasión MJ nos están compartiendo aquí. Muchas gracias de nuevo a todos. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima. Entre Mentores DLC es un podcast original de Efraín Mendicuti en exclusiva para Podimo. Realización por parte de Trup por Juan Carlos Robles, Andrea Sánchez, Carlos Márquez y Emanuel Tobar. Producción ejecutiva por Podimo con Eric Román.